Buenas tardes a mis compañeras y compañeros. Buenas tardes, doctora Márquez. Para el vídeo de discusión de la semana 13 se nos solicita explicar las ventajas del puntaje estándar sobre las puntuaciones crudas y aportar algunos ejemplos llevados al mundo de los negocios. Empezando por las definiciones, la puntuación cruda es una cuantificación directa del desempeño y se expresa en números. Normalmente es una cuantificación sin modificaciones. Por ejemplo, puede reflejar una simple cuenta como un número de reactivos respondidos en forma correcta en una prueba de resultados, que es un ejemplo que se verá más adelante en el que expongo. En ocasiones, el análisis puede ser sobre los datos originales de un estudio. Esos datos originales son brutos o crudos, pero también se puede requerir su transformación. Existen métodos estadísticos en los que se admite la utilización de las puntuaciones crudas, por ejemplo, en las estimaciones puntuales. Dunstan y Scott, 2018, demuestran la aplicación incorrecta de puntajes de corte, que son un tipo de puntaje. Para estos autores, la incoherencia introducida por el uso de dos conjuntos distintos de puntaje para representar la misma escala hace que las comparaciones entre estudios sean innecesariamente difíciles. En este caso concreto, los autores de hecho recomiendan usar solamente el puntaje bruto. Pero bueno, esto es una especificidad. Krauss 2008, sin embargo, argumenta que resulta imprudente suponer, para fines, por ejemplo, que no sean estrictamente correlacionales, que la transformación de los puntos brutos en puntajes estándar no hace una diferencia sustancial en la interpretación de los datos en cuestión. Siguiendo el enfoque estadístico y viniendo de lo que es la puntuación cruda, quiere decir que la puntuación estándar indica la distancia existente o posiblemente existente entre el valor de una muestra determinada y el promedio de la desviación estándar. El puntaje estándar también se denomina puntaje Z. Este puntaje Z es la media estadística de cuán lejos está una observación particular de la desviación estándar. Y la fórmula matemática que se utiliza según el libro de texto es Z es igual a X menos M dividido entre S, donde Z es el puntaje estándar, X el puntaje bruto que será estandarizado y M es la media de la población, o sea, en este caso el valor promedio. Según esta fórmula, el puntaje bruto está contenido dentro de la fórmula para hallar el puntaje estándar. O sea, que es un dato bruto que se utiliza para hallar nuevos elementos de análisis. ¿Cuáles son las ventajas del puntaje estándar sobre las puntuaciones crudas? Se infiere también de sus definiciones. En el puntaje estándar se parte, por ejemplo, de una perspectiva que es más estadística, evidentemente con más potencial analítico, y refleja, por ejemplo, en qué dirección determinado valor permanece o lejos o cerca de la media promedio, o sea, aporta información válida para la comprensión e interpretación de esos datos. El puntaje estándar también resulta crucial para realizar los procedimientos estandarizados cuantitativos. Por ejemplo, para la estadística descriptiva e inferencial. También facilita el manejo de datos de forma más eficiente porque se obtiene información acerca de la distribución o de cómo están distribuidos los datos, de la distribución de datos. También ayuda a validar pruebas y resultados de estudios. En el mundo de los negocios, como decía al principio, hay muchos ejemplos. Son parte fundamental de la estadística, tanto los puntajes crudos como los puntajes estándar, y tienen múltiples aplicaciones en el ámbito de los negocios. Los puntajes estándar, por ejemplo, brindan una información más útil sobre cómo se aplica en determinados análisis
en las finanzas, en la contabilidad, en el marketing, en las investigaciones aplicadas, en la economía a escala macro, micro y también en la producción. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de producción. Aquí es importante establecer que un valor Z mayor indica que la observación es más improbable y por lo tanto indica un problema. Digamos que estamos en una planta de producción de automóviles, de ensamblaje de automóviles, o que también estamos en una empresa que cultiva, cosecha melocotones. El valor Z permitiría la comparación de control de calidad, por ejemplo, entre melocotones. Por ejemplo, respecto al peso, cuán diferente sería cuán desviado está el peso de esta partida de melocotones del peso de esta otra partida de melocotones. Y ayudaría al gerente a corregir, o sea, a disminuir el margen de error o incluso de controlar la calidad futura del peso de esos melocotones. En la fábrica de automóviles o en la planta de ensamblaje podría ser la pintura. La pintura tiene un grosor determinado o digamos la manera en que queda ensamblado, la simetría, las desviaciones que se determine mediante la puntuación estándar, pues le darán una mayor información también al gerente de esa fábrica, a los empresarios, para corregirlo y mejorarlo en futuros producciones. Hay otro ejemplo, quizás con un poquitico más de aplicación, porque es resultado de un estudio que es Fernández 2017, que aporta un diseño y construcción y validación de una escala para medir el ciberbullying en un ambiente laboral. Aquí, antes de explicarles ese ejemplo, les amplío que en este caso el punto Z de cualquier observación se interpreta como una medida relativa de la localización de la observación en el conjunto de datos. Por lo tanto, observaciones de dos conjuntos de datos distintos que tengan el mismo punto Z tendrían la misma localización relativa, es decir, se encuentran al mismo número de desviación estándar de la media. Todo esto utilizando la regla empírica del teorema de Ceviche. ¿Por qué hablamos de dos conjuntos de datos? Porque el diseño que se utilizó habla de dos conjuntos de datos, ya que había que hacer una comparativa con la escala de ciberbullying. El diseño fue cuantitativo, no experimental y transversal. Y el método de investigación se basó en la teoría del reactivo, como explicaba al principio. El autor, en este caso Fernández 2017, realizó los estadísticos de la escala de ciberbullying para el análisis de la muestra y transformó también las puntuaciones crudas en puntuaciones estandarizadas. Una vez hecho esto, con la media y la desviación estándar previamente obtenida, Fernández 2017 pudo inferir que el 63% de los participantes de la muestra no sufre acoso cibernético, y según la escala de ciberbullying, y que por lo tanto un 37% de la muestra es o ha sido víctima de acoso cibernético. Como se ve, hay se aportan dos fuentes de datos bastante buenas y bastante importantes para este estudio. Y es un ejemplo aplicado de qué importancia puede tener sobre las puntuaciones crudas la puntuación estándar. Y esta ha sido la presentación. Muchísimas gracias.